En el libro del Éxodo y dejamos ahí por un tiempo para enfocarnos en el corazón del Señor acerca de su deseo de salvar a los que están perdidos. Y era importante, creo que me gustaría seguir, pero no. Hay que volver al libro de Éxodo, que también nos va a ministrar mucho acerca de eso, porque es el corazón de Dios que desea que nadie se pierda, más que todo hombre venga al arrepentimiento. Y creo que la iglesia en general pierde esa visión, esa comisión que hemos recibido del Señor. Y pues cuando eso sucede, la iglesia se envuelve así mucho en sí mismo, se encierra, y se encierra porque las vidas de los individuos que componen la iglesia se encierran y se enfocan mucho en la vida aquí, en el presente, y pierden la perspectiva eterna, el llamado de ser peregrinos, de no estar pasando, y pasamos proclamando las buenas nuevas. Esa es la voluntad del Señor para nosotros, nuestra santificación, que más y más se hace la imagen del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en nosotros. Y cuando uno estudia los evangelios, ve que Jesús estaba siempre haciendo el trabajo de su Padre, y es el ejemplo que nos ha dado. Pero lamentablemente dejamos de hacer eso y nos concentramos solamente en ¿verdad? Como las 99 ovejas que están muy bien, no necesitan salvarse, y pues muy cómodas en el campo, en los pastos verdes, ¿verdad? Sabiendo que están bajo el cuidado de su buen pastor, y se olvidan de la oveja que se ha descarriado. Pero el Señor deja las 99 porque no necesitan salvación, y va detrás de la que está perdida, y la busca y la encuentra, y la toma en sus hombros, la regresa y se regocija en el camino, invita a sus amigos porque ha hallado su ovejita. Y dice la Escritura que hay mucho gozo en el cielo sobre esa oveja que estaba perdida, pero se ha hallado. Y creo que es la razón que hay un poco gozo en la iglesia, ¿verdad? Porque no estamos viendo las maravillas de Dios, sus obras, qué maravillosas son cuando salva una alma. Y pues nos acostumbramos, ¿verdad? Porque por la razón de la incredulidad en la iglesia, dice en las Escrituras que el Señor, cuando fue a su pueblo, a su propio pueblo, no hizo muchos milagros allí, no hizo muchas obras allí por la incredulidad de la gente. Y así en la iglesia muchas veces no vemos tanto lo que veíamos antes, porque la iglesia ya no cree en la palabra, ya no cree, sabe la palabra, la conoce, ¿verdad? Sabe los textos, conoce todo lo que se requiere conocer del Señor, pero no conoce al Señor mismo. Y eso es lo que vemos hoy en día, la preocupación. El objetivo de muchas iglesias es nomás tener éxito, a mucha gente, mucho movimiento, mucha actividad, y tratan todo lo posible de no ofender, porque pues no quiere perder a esa gente, ¿verdad? Porque esa gente en realidad no ha sido nacida de nuevo, porque la persona que nace de nuevo persevera, porque Dios lo preserva, y persevera porque es una persona que tiene sed y hambre por la justicia, busca al Señor, lo busca verdaderamente, y reconoce que es por la pura gracia de Dios que tiene ese conocimiento, esa hambre por el Señor, porque nace no de él mismo o de ella misma, sino el Espíritu Santo que está en esa persona, lo está siempre conmoviendo, y hay una lucha, un conflicto. La vida de un cristiano es una de conflicto, especialmente cuando uno desea vivir para el Señor, desea vivir una vida piadosa. Dice Pablo, el que desea vivir una vida piadosa va a vivir piadosamente, va a padecer persecución. Empieza el conflicto, pero pues no nos gusta el conflicto, ¿verdad? Evitamos el conflicto, no queremos nada, como dice, no quiero problemas.
Entonces, la única manera de no tener problemas es esconder nuestra fe, ¿verdad? Hacerla personal nomás, para mí nomás. Porque pues no queremos problemas con el vecino, no queremos problemas con el patrón, los trabajadores, colaboradores, no queremos problema con el gobierno, no queremos problema con la gente, pues sí, en general, y entonces se pierde eso. Y el enemigo está muy encantado de que no hagamos nada, ¿verdad? Que no estemos haciendo lo que Dios nuestro Padre nos ha llamado a hacer, que nos ha mandado a hacer, y nos convence que es el trabajo de alguien más, ¿verdad? Y por eso hoy la iglesia se la pasa nomás tratando de ganarse la gente de otras iglesias o de impresionar a la gente que va a ver algo bonito, algo muy bonito. Y se llenan esas iglesias. Ahora recibimos un anuncio, ¿verdad?, aquí en nuestro buzón de que hay una iglesia que nos invitan, que seamos parte de esa iglesia. Y así la iglesia nomás se la pasa robando los miembros de las iglesias porque por esta misma razón, por lo que estoy diciendo, carecen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre trae nueva gente a la iglesia, gente nueva, nacimientos nuevos. La iglesia crece porque el reino de Dios está creciendo. El Señor Jesucristo dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una iglesia bajo mucho conflicto, mucha persecución, porque es Cristo que la está edificando. Y cuando una iglesia es muy amigable demasiadamente hacia las cosas del mundo y permite las cosas del mundo, sabemos que Cristo no está allí, porque donde está Cristo va a haber persecución. Dijo él que si a él lo aborrecieron, también nos van a aborrecer nosotros. Y es la pura verdad de eso. Así que pues tenemos que regresar al libro de Éxodo, y Éxodo es la historia de la gran salvación y la redención de Dios en el Antiguo Testamento, porque nos muestra cómo Dios trabaja en la salvación, y muchos similares con lo que hizo Jesús, porque Moisés es como un precursor, es un tipo de Cristo, y la realidad de esa salvación se iba a cumplir cuando Cristo viniera. Cuando los ángeles se le parecieron a esos pastorcillos que estaban en la noche guardando sus ovejas, ¿verdad?, en la noche, en oscuro. Dice Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que habla en su profecía que una luz resplandeció a los que estaban sentados en las tinieblas. Y luego vemos los pastorcillos, cuando los pastores que se les apareció el ángel y les anunció: no temer, les dijo, porque se llenaron de temor. Y los rodeó una luz y los ángeles alabando a Dios. Y le dijo: porque tenemos buenas nuevas de gran gozo, porque hoy en este día os ha nacido a ustedes, dice, a la gente que está en tinieblas, un Salvador, Jesucristo. Muy bonito como el Señor trae su luz a los que están en las tinieblas, los que están bajo la esclavitud de Satanás, los que están desesperados, los que están sentados esperando la muerte, porque ese es un retrato de la muerte. Y Éxodo 20 es lo mismo, cuando el pueblo de Dios, les tengo que dar resumen, ¿verdad? Una revista, un resumen para que estén en la misma página que estamos, porque ya tenemos tiempo con el libro de Éxodo. Como Dios le había prometido, ¿verdad?, a Abraham que de él iba a nacer un gran pueblo, una gran nación, pero que si iba a ir a la esclavitud por más de 400 años. Eso es lo que Dios ya le había dicho a Abraham cuando todavía no había acontecido eso, no había sucedido. Más allá de la historia, creció la nación, ¿verdad?, de los lomos de Abraham, nació esta gente que Dios se había preparado para él mismo. Y fueron esclavizados en Egipto, prosperaron mucho, que cuando murió el faraón que había promovido a José, ahí no tenemos el tiempo para hablar de todo eso, pero creció, y el siguiente faraón se molestó que el pueblo de Israel, los judíos, eran muchos, estaban creciendo y prosperando. Empezó a esclavizar a esa gente se encontró bajo
mucho labor, mucho trabajo, esclavos. Día tras día trabajaban, era gente fatigada, gente esclavizada, gente desesperada. Y así siempre Dios ha trabajado con esa clase de gente. La persona que cree que todo está bien, que no hay problema y que sus problemas son menores, para mí lo dudo que el Señor vaya a venir y ser aceptado por esa persona, porque esa persona no reconoce su necesidad. Por eso dice el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza, que no tienen nada. Y nosotros, los que hemos venido a Cristo, Dios nos trajo a ese momento de pobreza espiritual. No había salida, no había un recurso, no había una solución. Estábamos confiando en nuestras propias esfuerzos, en nuestra propia sabiduría y no avanzábamos, estábamos ahí estancados y las cosas no cambiaban, los problemas se aumentaban y las dificultades eran muchas y las aflicciones y no conocíamos a Dios, pero Él ya nos conocía, porque en un mundo caído todo eso se espera en la vida de una persona, todos sufren eso, pero Dios por su pura misericordia, dice la Escritura, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en esa condición en la cual estábamos, el Señor vino y brilló su luz. Cuando estábamos sentados en las tinieblas, en la muerte estábamos desesperados, no teníamos esperanza. Y el Señor nos salvó. Y así ellos estaban ya desesperados por 400 años de esclavos, clamando, invocando el nombre del Señor. Y entre más duro fue el labor y el trabajo, la esclavitud, el tratamiento y todo, empezaron a clamar en gran voz al Señor. Invocaban al Señor todo el pueblo y el Señor dijo: ya es tiempo de darles un libertador, un salvador a mi pueblo, Moisés. Muy bonito, es el mismo retrato de lo que ha hecho Dios con nosotros. Fíjense, estoy leyendo un artículo sobre el conocerse uno mismo. Se dice que 90%, 95% de nosotros, de la vida de uno, se la pasa uno con una máscara puesta. No somos auténticos. Siempre aparentamos ser algo que no somos, porque pues así somos todos. Nos la pasamos con una máscara, nos ponemos máscara. Y lamentablemente muchas veces no nos conocemos nosotros mismos, porque pues no queremos que vean lo que somos. Y es muy triste eso, porque una persona así nunca va a llegar a ver su necesidad por el Señor, ¿verdad? Y tenemos que tomar ese tiempo, estar a solas y decir: Señor, muéstrame quién soy. No es posible conocer quién eres verdaderamente hasta que conozcas a Dios. Dijo Juan Calvino que el conocimiento consiste de dos cosas: conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Cuando uno conoce a Dios, y entre más conoces a Dios, más conoces tu vileza, tu pecado, tus fracasos, tus faltas, tu necesidad de la misericordia de Dios. Y una persona que está estudiada en la palabra, una persona que realmente busca el rostro del Señor a solas, en las Escrituras, en oración, en el convivir con otros, se ve más y más su necesidad de las nuevas misericordias de Dios que son cada mañana. Pero una persona que no lee la Biblia, no estudia, no ora, no tiene tiempo a solas con el Señor, nunca se va a conocer. Piensa que todo está bien y dice en ese artículo decía que los quebrantados son muy transparentes, son personas humilladas, son personas que llegan a conocer que sin Dios no tienen nada. Y la persona orgullosa, dice, la persona soberbia, siempre está pensando: ¿qué van a pensar de mí? ¿O qué van a pensar de nosotros? Siempre se está poniendo una máscara enfrente de otros porque no quieren que vean sus problemas. Esa es una persona orgullosa. Y me quedé leyendo eso y dije: válgame, Señor, ¿seré yo esa persona o soy demasiadamente transparente en veces, verdad? Y que me dice mi esposa: ay, ¿usted cómo? De veras se sale de sí mismo o de la máscara,
pero muchas veces, como dije, 95% de nosotros, o 95% de las personas, de la gente, o de uno como individuo, ese 95% se la pasa uno poniendo una máscara. Y Dios desenmascara, ¿verdad?, a la persona a través de la Escritura. Por eso muchas veces nos gusta ir a una iglesia donde predican la verdad, porque Dios nos desenmascara, nos quita la máscara y ay, vámonos de aquí, aquí me ofenden, ¿verdad? Aquí me molesta mucho las enseñanzas, porque queremos ponernos la máscara, así, con esa máscara, ¿verdad?, pretendiendo ser alguien que no somos, y nos la pasamos pretendiendo siempre, ¿ves? Y es lo que hizo Dios con Israel, los desenmascaró. Vieron su necesidad a través de esos años de aflicción, de todo lo que padecieron, la esclavitud, el no alcanzar reposo, no podían descansar, trabajaban día, noches, todos los días de la semana, 4 semanas por mes, 53 semanas por año, trabaja y trabaja y trabaja. Esa gente estaba demasiadamente cansada. Y ojalá entendamos ahora sí qué significa cuando Jesús dice: venid a mí todos los que están ¿qué? Y trabajados, y yo os haré descansar. Ese significa, hermanos, es muy importante entender, porque el Señor hace esa invitación. ¿A quién? A los que están cansados y trabajados. Porque el que no está cansado y trabajado, no se le hace esa invitación. Por eso dice el Señor: yo vine, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los pecadores. No vino a salvar al justo, sino a los pecadores, ¿verdad? Porque el justo no tiene esa prevista o esa mirada de sí mismo. Cree que todo está bien, ¿verdad? Pretende, se pone su máscara como los fariseos. Un hipócrita, es lo que era un hipócrita. Un hipócrita se pone una máscara, ¿verdad? Y luego se la quita y se ven quién es verdaderamente. Se la pone antes de venir a la iglesia, viene a la iglesia y parece la santa más santa de todas las santas, o santo más santo de todos los santos, ¿verdad? Santurrones, como la hermana santa. Así había una hermana, les ha comentado, que conocía a mi mamá, y cada rato me decía: ay, ayer qué bendición tuve con la hermana santa. Y dice yo: pues ¿quién es esa hermana santa? Y dice así: ay, la hermana santa. Yo me imaginaba que la hermana estaba tan santa, se vestía de blanco, yo creo, y cuando caminaba 3 pulgadas arriba de la tierra, no sé, flotaba. Y me decía mi mamá: no, mijo, ese es su apellido, se llama María Santa. Oh, Santa María Purísima, no le faltaron que le pusieran, pero así era su nombre ya, pero no era muy santa, porque más adelante el Señor la descubrió que no era muy santa. Se casó con un hermanito muy humilde, ya estaban grandes de edad. Y se casó con él, ella era viuda y él también era viudo, ¿verdad? Sí, se vio. Y se casaron y nomás duró, no lo aguantó más que 1 mes, 2 meses, lo divorció. Ella a él se quedó muy triste, muy quebrantado, muy trabajado el Señor, pero por X razones lo dejó. La hermana santa ya no era santa. Pues, hermanos, lo que aprendemos, hermanos, lo que aprendimos del Éxodo, hermanos, que el Señor rescató a una gente idólatra. Eran idólatras. Sabemos porque más adelante, ¿verdad?, cuando el Señor los rescata, los libera y llegan al monte, les da la ley. ¿Qué es lo que hacen mientras está Moisés en el monte? Hacen un Dios en la forma, en la imagen de un becerro, porque ellos están acostumbrados en Egipto, a los dioses de Egipto, y hicieron una imagen. No intentaron ofender a Dios. Ellos no tenían ninguna idea quién era Dios todavía, no lo conocían. Y entonces cuando los rescató, Dios dijo: vamos a hacer esto, ¿verdad?, con oro. Hicieron un becerro y dijeron: vamos a llamarle Elohim, el Señor, ¿verdad? Y para ellos, lo que habían aprendido por 400 años, fueron acondicionados, hermanos, en la idolatría, que cuando salieron allí tenían una imagen idólatra de quién era Dios. Así muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos salva el Señor, es por eso es muy importante conocer al Señor, porque si no vamos a hacer una imagen de quién es Jesús en nuestra propia mente. Por eso la gente hoy dice: no, pues ese no es mi Jesús es puro amor, ¿verdad?
es un Dios, una imagen que se ha hecho esa persona. Sí es amor, pero Jesús es santo y Él va a venir a juzgar, ¿verdad? Es decir, que no es puro amor, es también santo y justo y va a juzgar. Entonces la persona se hace una imagen, ¿verdad? Y por eso el Señor les dio las leyes a los israelitas para que aprendieran a adorarlo a Él verdaderamente. Al Dios verdadero se le quiere adorar verdaderamente, y Él es el que nos prescribe. Él nos dice cómo se le adora, no nos dejó a nosotros eso, escoger cómo adorarle a Él. Ese es el problema ahora en día también, porque Israel quiso escoger cómo adorar a Dios haciéndose un becerro de oro y ofreciéndole sacrificios. Trajeron su idolatría, y conforme la imagen, la perversa imaginación de cada uno de Dios que recibieron por 400 años, imagínense cuántas generaciones fueron enseñados veían todos los dioses, ¿verdad? Los dioses de Egipto, y se imaginaron que así Dios era también, y por eso ese es el tema del libro de Éxodo, el verdadero Dios, cómo se adora verdaderamente. De eso se requiere. Igual el Nuevo Testamento nos enseña también Jesús decir que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? En espíritu, en verdad. A tales adoradores busca el Señor que le adoren en espíritu y en la verdad. Le dice el Señor en su oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Las palabras, como uno es santificado, es a través de lo que está prescrito en las Escrituras. Y como se adora a Dios, ya Dios nos enseñó cómo adorarle. Por eso Jesús entraba a las sinagogas, por eso el Señor entró al templo, porque el problema no era la adoración en el templo, el problema era en cómo lo estaban haciendo los hombres, conforme a la imaginación perversa de ellos mismos. Cuando entraron los cambistas y todo eso, la casa de mi padre es casa de oración, ¿verdad? Entonces, vemos eso, hermanos, por todas las Escrituras, cómo se vaya desarrollando la verdadera adoración a Dios, y es constante, no cambia. Lo único es que Jesús es el cumplimiento, ¿verdad?, de los sacrificios, de los holocaustos. Él es el cumplimiento de la ley civil, la ley moral. Él es el cumplimiento de todo eso, de la nación, del gobierno, de todo. Él cumplió todo eso, y ya nosotros tenemos que practicar lo que hacen los judíos. Entonces entiendan eso, porque llegamos a Éxodo 20, ¿se acuerdan? Éxodo 20, y es algo muy importante, es un viaje tan glorioso, hermanos, cuando uno estudia el libro de Éxodo. Yo lo enseñé hace años atrás en la congregación hispana, como lo estoy haciendo otra vez de nuevo aquí con ustedes. Pero llegamos a Éxodo 20, el Señor sacando a Israel, ¿verdad?, los redimió con la sangre de ¿qué? Un cordero. ¿Se acuerdan del corderito? Lo mismo, Dios nos ha redimido con la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios que llevó el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Entonces es el mismo retrato, excepto en Cristo se cumplió finalmente, es total. Okay. Y luego salieron de allí, hermanos, acuérdense, el Señor juzgó los dioses de Egipto, 10 plagas, ¿verdad? Y cada plaga estaba el Señor derrotando cada dios, los dioses de Egipto, los dioses del río Nilo, los dioses del cielo, los dioses de las criaturas, ¿verdad?, los animales, de todos esos dioses atacó el Señor. Y lo mismo el Señor en la cruz derrotó a Satanás, al Dios de este siglo, hermanos, y nos rescató a nosotros, los rescató a ellos por la sangre del Cordero. Y luego cruzaron el Mar Rojo, y eso es un retrato muy bonito del bautismo, que pasamos todo. Y dice en las epístolas de Pablo, creo que era Pablo que dice que pasaron por el bautismo, por las aguas, y Moisés pasó por ahí, fueron bautizados, y luego se dieron ¿a dónde cree? ¿A un paraíso? No, al desierto a ser puesto a prueba por 40 años, hermanos. Tercos que eran idólatras por naturaleza. La idolatría, hermano, está muy entretejida en nuestro corazón. Por eso se requiere la santificación, porque vivimos en un mundo idólatra, en un mundo donde todos nosotros nacemos con un corazón idólatra, nos adoramos a sí mismos.
por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Y le dijo Satanás, el día que comieres de ese fruto serás como Dios, ¿verdad? Serás Dios. La adoración de sí mismo, como dice, la autoadoración. Y cada uno de nosotros estamos infectados con eso. Estamos siempre luchando contra eso, porque cuando alguien me ofende a mí y me enojo, ¿verdad? Y me quiero vengar y me empiezo a murmurar, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo soy digno de recibir mejor tratamiento que eso, ¿verdad? Y el Hijo de Dios, que siendo Dios, ¿verdad? Jesucristo, Él fue humillado, ¿verdad? Y no abrió su boca, y fue como un cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Nos enseña lo que es someterse al Padre, el Hijo sometiéndose al Padre, y nosotros cómo debemos de cerrar la boca, como si vamos al matadero, hermanos. Ay, pues no es justo eso, pues ¿no? Nos tenemos que defender. No, tú eres cristiano, no se te olvide eso. Somos cristianos. Nunca se te olvide tu identificación y tu unión con Cristo Jesús. Si quieres saber cómo responder a cualquier situación, estudia los evangelios y las epístolas que nos enseñan el cómo vivir como Cristo. Estudia allí. No tenemos, hermanos, no podemos justificar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que sufrimos en la vida no la podemos justificar. Si somos cristianos, decir, bueno, yo lo hice así porque no es justo, ¿verdad? ¿Fue justo lo que sufrió Jesús? No fue justo. Siendo el Hijo sin pecado, el Hijo, el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, sin arruga, el perfecto, santo Hijo de Dios, Él fue tratado injustamente desde que llegó a esta tierra. Desde que nació, Herodes lo quiso asesinar. Y de ya de grande que fue bautizado, fue al desierto y lo llevó el Espíritu Santo. No fue y se equivocó y llegó ahí de repente perdido. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por Satanás, hermanos. Y lo mismo que vemos con Israel, los lleva el Señor al desierto para ser puesto a prueba, para quitarles esa idolatría, para arrancarles lo que estaba tan entretejido en su corazón. Y por eso yo y tú, hermanos, que deseamos vivir piadosamente, vamos a sufrir mucha tribulación, mucha aflicción, porque la idolatría está tan apegada, hermanos. Y Juan dice que, mencionando todos los pecados, ¿verdad?, de la indulgencia de la carne y todo, dice que todo eso es idolatría, es por la idolatría, ¿verdad? Es un problema muy grande. Entonces Israel, cuando iba en camino, Dios les dio maná del cielo, hermanos, les dio maná del cielo. Los alimentó, los cuidó, iba con ellos por donde sea que iban ellos, donde sea que Él los llevaba, la presencia de Dios estaba allí con ellos. Pero muy olvidadizos, hermanos. Finalmente, cuando llegaron al monte, y el propósito, si se acuerdan que le dijo a Moisés, que le dijera a Faraón, que dejara ir a su pueblo para que fuera al monte a servirle, que es la palabra adorar a Dios, vivir para Él, ministrarle a Dios. Es el propósito de nuestra salvación. Dios nos salvó no para que cada quien, como dicen, cada chango a su mecate, o cada quien viva su propia vida. Dios nos salvó para servirle a Él, para glorificarle a Él, para vivir para Él. Y qué bonita María, ¿verdad? Que no se nos permite hablar de ella, pero es muy bonito que Dios escogió esta mujer, jovencita, para mostrarle lo que es uno someterse a Dios, que a pesar de la vergüenza de lo que iban a decir de ella, se sometió a la voluntad de Dios y llevó en su vientre al Hijo de Dios. Y de ella se hablará, dice la Escritura, por todos los, será bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque qué bonito retrato de la humildad y la sumisión a Dios. Y la iglesia, hermanos, es la novia, la esposa del Señor Jesucristo. Es una lección muy grande que, hermanos, tenemos que aprender, y es una gran lucha con el yo, con las pasiones de la carne, las concupiscencias,
No el cuerpo es bonito, el cuerpo te lo crió Dios, el cuerpo tuyo es el templo del Espíritu Santo. Muchos cristianos piensan que el cuerpo es malo, no, son las concupiscencias de la carne. Hay una diferencia en las palabras que se usa en el Nuevo Testamento cuando se habla del cuerpo. Hay uno que se le llama sarx y uno soma. Soma es el cuerpo. El cuerpo Dios nos lo dio, hermanos, sí, es afligido por el pecado, pero dice que no sabéis que vuestro cuerpo, que es soma, es el templo de Dios. Y luego cuando habla de la carne, es el sarx, esa es la concupiscencia, las pasiones vergonzosas y pecaminosas del corazón, porque ahí sale todo, ¿verdad? De ahí brota todo lo malo. Nuestra alma está infectada, hermanos. Pero el Señor, hermanos, nos mostró por todo el libro de Éxodo, desde capítulo 1 hasta el capítulo 19, cómo cuidó de su pueblo y cómo murmuraba su pueblo, ¿verdad? Cómo murmuraba contra los que Dios había puesto sobre ellos como Moisés. Y es lo mismo que vemos hoy en día. La gente del Señor, el pueblo del Señor tenía que saber cómo vivir para la gloria de Dios. Así que se requieren leyes. La ley no solamente nos mostró que no podíamos cumplirla. La ley nos mostró que necesitamos un Salvador, pero la ley, hermanos, es el carácter de Dios y nos dice cómo Dios quiere que vivamos por su gracia. Es importante porque el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí o delante de mi cara. ¿Por qué? Porque acuérdense, salieron de Egipto, donde habían muchos dioses. Nosotros salimos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hermanos, toda nuestra vida hemos estado adorando a los dioses del mundo, ¿verdad? Lo mismo. Toda la gente que es salva, que viene a ser convertida, acuérdense, vienen frescamente, se le puede decir, vienen frescos de la idolatría, ¿verdad? Y lo primero que necesitan aprender es que quién es Dios y cómo se le adora a Dios. Dios es el único Dios vivo y verdadero. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni un Dios. Porque, hermanos, Dios nos trajo a la libertad, pero, hermanos, nos trajo para la libertad a servirle a Él. Antes éramos esclavos ¿de quién? De Faraón. Ahora somos esclavos y siervos de el Señor. Y no solo eso, hijos e hijas de Dios. Es una cosa, pero hermanos, tremenda lo que vemos en las Escrituras. Y es importante a recordarnos de esto porque se nos pierde el entusiasmo, el gozo, la alegría, el deseo de servir al Señor. Y yo soy el primero que puedo decir que confieso eso en mi vida. Y entonces llegamos al capítulo 20, pero miren, el capítulo 20 que habla de los 10 mandamientos no empieza con la ley, hermanos, empieza primero con el Evangelio, ¿sabía? Viene el Evangelio primero porque ya nosotros sabemos, estamos convencidos, si usted ha leído las epístolas de Pablo y todo, que ya no estamos bajo la ley. Eso quiere decir que ya no estamos condenados bajo la ley. Y la ley, hermano, no nos justifica. Pero Pablo, la ley es buena si se usa bien, ¿verdad? Se tiene que utilizar bien. Y la ley es para los injustos, para los pecadores, ¿verdad? Está ahí escrito en 2 de Timoteo, es para quién es, pero para nosotros, hermanos, la ley nos enseña no estar bajo condenación, sino nos enseña cómo el Padre quiere que le honremos, cómo quiere que vivamos para Él. Primeramente, no tener otro Dios más que a Él, ¿verdad? Cristo no nos salvó para poder tener muchos dioses. Hay unos que enseñan que la ley ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Los antinomianistas. Eso es lo que se les llaman antinomianistas y sandeminianos. Nombres feos, horribles. Y junto con los que pertenecen a eso. Es una herejía que entró en la iglesia, hermanos, que vemos en muchas iglesias. El antinomianismo quiere decir antenoma, contra la ley. Y hay gente que dice, no, nosotros aquí no queremos nada con la ley, somos libres en Cristo. Entonces sí puedes cometer adulterio. No.
Pero miren cómo empieza. El versículo 1 y 2, hermanos, nos enseña que la ley, primeramente viene el evangelio. Esta gente ya es liberada, ya es salva, ¿verdad? Ya la sacó de Egipto. No fueron salvos porque obedecieron la ley. Todavía no les daba la ley Dios. Fueron salvos por la pura misericordia y la gracia y el amor de Dios. Y es lo que no entienden muchos cristianos. Ellos no conocían la ley, eran idólatras por naturaleza, eran esclavos de Faraón, que es un tipo de Satanás. Y miren versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, va a empezar a hablar los 10 mandamientos, pero miren cómo empieza el Señor, se introduce el Señor, les recuerda a ellos, ¿quién es este Dios? Este es el Dios que salva, porque miren lo que les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se fijan? Yo te salvé. Qué bonito. No fue porque le obedecieron la ley. Hermanos, eran una bola de murmuradores, de ingratos, de dura cerviz. Gente quejándose que querían chuleta, ¿verdad? Querían carne, querían comer algo más que la maná, que está bien aburrida. Y Dios los trae allí para que lo conozcan. Dice, tráelos al monte para que me sirvan. ¿Cómo me van a servir? Viviendo una vida que me glorifica. Es lo que, por eso son los 10 mandamientos. ¿Cómo glorificamos a Dios? Honramos solamente a un Dios. Le damos la alabanza, la gloria, la honra a Él solamente. Solo tenemos un Dios. No nos hacemos la imagen de nada de lo que está en el cielo, debajo de la tierra o en las aguas. En otras palabras, los egipcios tenían dioses del cielo como las aves, las estrellas, el sol, el dios de la luz, del sol, Sun Ra. Tenían dioses de criaturas, de animales, de aves, de cuadrúpedos. Y luego tenían dioses del río Nilo. Por eso dice, ustedes no se van a hacer ninguna imagen de lo que está en los cielos, de lo que está hablando. No está hablando nada de una imagen de Dios, porque Dios nunca les mostró quién era Él. Está hablando les está refiriendo a lo que acaban de ellos vivir por 400 años. Los dioses de Egipto, eran los dioses que tenían cara, mitad cuerpo de hombre y parte cuerpo parte de ave, ¿verdad? Águila. Y los animales, todos los animales adoraban las criaturas y las aguas y el sol, los vientos. Saben que hay un demonio que lo atribuyen al viento violento, se llama Pazuzu, desde la era de los Mesopotamia. Entonces adoraban a los dioses, a los demonios y todo eso. Y por eso el Señor les dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque lo primero es que ellos tenían que conocer, hermanos, que iban a entrar en una lucha contra la idolatría que estaba tan entretejida en el corazón de ellos. Nuestros padres eran idólatras, nos enseñaron a la idolatría. Nacimos idólatras porque nacimos creyendo que éramos la mamá de Tarzán todos, ¿verdad? Que eso es mío. Y es lo primero que les dice el Señor aquí. Dice, primeramente quiero que sepan que yo los salvé a ustedes. Yo soy el Dios que te salvé, y ahora no vas a tener otro Dios ajeno. Y no te harás imagen de nada. Y luego les dice, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Fíjense bien qué tan tejido está la idolatría de generación a generación, hermanos. ¿Se acuerdan? Cuando uno dice, pues era la tradición de mi papá y mi mamá. La idolatría. Y así ha sido, hermanos, siempre. Es el problema, el pluralismo hoy en día, que cada quien tiene su Dios, ¿verdad?
Cada quien hace lo que le da gusto, ¿verdad? Cada quien lo suyo. Siempre se menciona, alguien responde así, oiga, pastor, sí yo entiendo, pero cada quien lo suyo, ¿verdad? ¿Ha oído eso? Es la idolatría del corazón. Cada quien tiene su Dios. Las hermanas tienen su Dios, el marido, ¿verdad? El simpático, el chulo, chaparro, feo. Los hombres tienen su troca o lo que sea, su trabajo, su bigote. ¿Has visto los hombres cómo se ven el bigote tanto? Hasta se lo tuercen para arriba. Bueno, estoy nomás usando tonterías aquí de ilustración, pero estoy diciendo, sí me entienden, ¿verdad? Lo estoy hablando a mi nivel, ¿verdad? Al mío. No entendieron eso, no le agarraron. Pues hermanos, ese era el problema. De generación a generación Dios visita la maldad de todos, porque no es algo que se detiene. Ellos, 400 años, ¿se imagina cuántas generaciones son esas? ¿Quién sabe matemáticas? Es tan simple. ¿Ya? 400 años, casi más de 5, casi 5 generaciones, hermanos. ¿Se imaginan una tras otra, porque no vivían ellos tantos años así? Y luego dice, en versículos 6, si hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, fíjense. ¿Por qué? Porque claramente es importante que lo único que va a romper este pecado en una generación es que el obedecer a Dios. Mucha gente habla de la maldición de generación, ¿verdad? Pero es porque son cosas que aprendimos nosotros, ¿verdad? Conozco una familia, hermanos, que desde 4 generaciones han tenido esquizofrenia o una enfermedad mental. Y dice uno, pues, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Y que siguen teniendo el mismo problema. Pues si uno investiga hasta más allá, se da cuenta que esa persona, uno de los parientes allá, antepasados, estuvo practicando la hechicería o algo. Y es lamentable todo eso. ¿Cómo se rompen esas cosas, verdad? En los que obedecen a Dios. Ahí se termina. Pero el problema es que siendo cristianos, siendo hijos e hijas de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo, estamos haciendo cosas que nuestros hijos aprenden en nosotros y se sigue corriendo ese pecado, esa maldición en cada generación. Y luego en versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová de Dios, tu Dios, en vano. ¿Por qué? Porque el problema es, hermanos, aquí el nombre de Dios significa cómo Él se representa, cómo Él se ha manifestado, cómo Él declara su gloria y su poder y su majestad a través de su nombre. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué le dijo Moisés? Yo soy quien soy. El nombre de Jehová, hermanos, habla de su poder, su majestad, su autoridad, su gloria y el honor que se le debe a Él. Su nombre, hermanos, es muy sagrado, el nombre del Señor. Y cuando esa gente tenía la tendencia, como cuando le dijo le nombraron a ese becerro Elohim, estaban deshonrando a Dios allí. Mucho cuidado cuando usas el nombre del Señor en nuestras oraciones, en nuestros votos, juramentos, o cuando hablamos así. Por eso comencé a hablar de eso, de esa máscara. Cuando tenemos esa máscara, hermanos, y pretendemos ser lo que no somos, usamos el nombre del Señor en vano. Lo mal representamos. Es importante ser lo que somos nosotros. Por eso nos va a tener siempre humildes, ¿verdad? Yo sé quién soy yo soy muy áspero, dice mi mamá, usted es muy menso para hablar, ¿verdad? Así me dijo el otro día. Y eso me mantiene humilde, en el sentido, digo, me quedo callado, porque si hablo siempre digo tonterías, ¿verdad? Con mi mamá, ¿verdad? Era muy directo, mi mamá era así, no decía malas palabras, pero decía cuando mi hijo trajo a su esposa,
ella ya había tenido otro matrimonio, tiene una hija, y entonces mi hijo trajo a su esposa y le dijo, mira abuelita, esta es mi esposa. Miró mi mamá a su hija y dijo, ¿con niña? Y mi hijo se quedó así y ya, pues la muchacha se enojó, ¿verdad? La traes con niña, pues ya tuvo otro. Y lo dice mi hermana, mamá, acuérdate que tú también tenías 6 hijos cuando te casaste con mi papá. Dice, ay, sí, de veras. Cuidado con esas máscaras. Hay que ser honestos, ¿verdad? Y cuando tenemos eso, no estamos ahí hablando a lo menso allá porque tenemos el problema, pero siempre me humilla eso a mí. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Verdad? Y aprendo a pedir y necesitar más a mi Señor que me cambie, ¿verdad? Una persona que pretende estar bien no va a pedirle nada a Dios, ¿verdad? Siempre está, ay Señor, ojalá cambies a este. ¿Verdad? Cambia a este viejo renegón, ¿verdad? Pues está renegando porque tú no le haces de comer por andar viendo las novelas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Estoy tratando de ser realístico aquí, ¿verdad? Porque así lo vemos. No tomarás el nombre del Señor en vano. Pero llegamos al versículo 8, hermanos, y ahí es importante que veamos, hermanos, que el Señor aquí, lo primero que hace, les recuerda de las buenas nuevas de su salvación, ¿ok? Es importante para que entendamos bien el día de reposo, ¿eh? Porque hoy en día nos la pasamos averiguando, argumentando contra, pues el día sábado, el día del Señor, o cuál es, ¿verdad? Pues sabemos que cuando Cristo fue sepultado al sepulcro, se llevó con él el sábado, pero cuando resucitó del sepulcro, trajo el día del Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque los discípulos empezaron a reunirse en el primer día de la semana, que habla de la creación, la nueva creación. Y si se pone a pensar, hermanos, lo que hace el Señor cuando nos enseña aquí del día de reposo, nos está llevando para hacia atrás, al momento de la creación, cómo inició todo el primer día de la semana en el Señor ahora, que es el cristianismo. Habla del primer día de la creación. Todo, he aquí, todo ha pasado, todo lo viejo ha pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Muy bonito, como el Señor restaura el paraíso. Restaura, hermanos. María es un ejemplo, y no van a pensar que soy católico aquí, pero María, por ejemplo, es un tipo de piadoso de lo que no era Eva. Eva escuchó a Satanás y Adán, ¿qué hizo Adán? Obedeció a la mujer y nos arrojó a todos a la muerte. María obedeció al Señor. María obedeció al Señor. Y de ella fue el vaso donde salió el Señor, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores. Es un retrato muy bonito como Dios vuelve a restaurar todo a través del Evangelio, hermanos. Y es lo que vemos. Aquí les anuncia primeramente, yo fui el que te saqué de Egipto, de la esclavitud, de la casa de esclavitud. Y así que en este capítulo, hermanos, la ley nos enseña primeramente a nosotros, al pueblo redimido de Dios, cómo vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Primero. Segundo, nos enseña cómo la ley pone, ¿cómo dicen? Restringir el pecado en la sociedad, en lo que hace. Porque cree que la ley la están quitando, ¿verdad? Y luego la ley nos enseña nuestra necesidad del pecado. Quiero que vean Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Miren el propósito de la ley. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Versículo 20. Cuando le dice a los hijos cómo instruir a sus hijos, ¿verdad?
Por eso es importante que veamos por qué el Señor visita de generación a generación. En Deuteronomio 6:20 dice: mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Se fijan? El recordarse, porque les dio Dios mandamientos, ¿verdad? Porque les dio ley, Dios. Porque éramos siervos antes y nos salvó. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto cuando juzgó a los dioses, ¿verdad?, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Qué bonito, ¿eh? La bendición de obedecer al Señor, hermanos. Cuando uno obedece al Señor, es el propósito. El Señor no nos libró para hacer lo que queramos, ¿verdad? Lo que queramos, y es lo que hacen muchos. Nos libró para vivir para Él, ¿verdad? Este es el punto, la clave del libro de Éxodo, hermanos. Y es muy importante saber y enseñarle, de que Dios nos enseñe cómo vivir la vida que le glorifica a Él. El Evangelio primero y luego la ley, no para condenarnos, sino para enseñarnos cómo vivir. Dice Pedro, yo nomás le voy a dar la cita, usted lo puede apuntar, en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Para eso nos salvó el Señor. Somos libres, hay que vivir como libres, pero no como los que tienen la libertad o que toman la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y luego Pablo en Gálatas 5:13 dice, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, pero no para vivir como queramos, ¿verdad? Y hay hermanos que dicen, ya soy libre, me puedo poner tatuaje, puedo tomar y emborracharme poquito y hacer todo esto. Ya acabo soy libre, ¿verdad? Dicen. Hermanos, no, eso no puede ser. El otro día iba con un hermanito y me mencionó una casa. Me dice, mira, ahí viven unos satanistas. La pintaron la casa negra, luego tienen la bandera de satanistas. Y yo le dije, no tienen que ser eso, ya son de Satán. Toda la gente que no cree ya es de Satán, ¿verdad? Sabemos, son del diablo. En Efesios capítulo 2, yo sé que es mucho texto, pero usted es un pueblo de la Biblia, ¿verdad? Entonces abra su Biblia, Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo, es que abren mucho la Biblia en esa iglesia, pues ¿qué quiere que abra? El periódico. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice Pablo aquí, hermanos. En otra palabra, no necesitas una bandera de satanistas o tú decir yo soy un satanista, yo voy a la iglesia satánica. Ya eres satánico. No tienes que. Dice allí, hablando de nosotros que nos salvó el Señor, igual como a Egipto, a los israelitas en Egipto, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso quiere decir viviste. Anduviste es vivir, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Ves? Él trabaja en los hijos de desobediencia, los que no obedecen a Dios, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira,
o hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nosotros esclavos de Satanás, muertos, siguiendo la corriente del mundo, así como los israelitas en Egipto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Cordero los salvó a ellos, ¿verdad? El Corderito que fue inmolado. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bonito, lo mismo que vamos a ver en el libro de Éxodo. Estamos viendo el libro de Éxodo. Es el gran amor de Dios que nos salvó a todos nosotros, hermanos. Y puede haber dejarnos de esclavos, nos puede haber dejado en lo mismo que éramos antes, sin esperanza, sin Dios, alejados de Dios y de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Pero Dios nos amó, hermanos, y de eso es muy importante recordar. ¿Cuándo? Versículo 8, el día de reposo. Porque miren lo que dice en Éxodo 20, hermanos. Versículo 8, ya voy a terminar porque yo sé que ya se está haciendo muy tarde. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué bonito el Señor. Los liberó, hermanos. Acuérdense, en Egipto, ellos trabajaban todos los días. Y luego les quitaron la paja y tenían que hacer todavía ladrillos. Se imaginan todo el día trabajando, no tenían vacaciones. No tenían ningún día de vacación. Era una gente afligida, cargada, pesado todo lo que tenían ellos, hermanos. Dios los rescató, hermanos, y ahora les dice, miren, 6 días los voy a dejar para que hagan lo que necesitan hacer. Pero un día es para mí. Un día. Me acuerdo cuando estaba, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, cuando los domingos estaba vacío todo, ¿verdad? Todo, no había nadie, estaba cerrado todo. Yo decía mira, los domingos no hay nadie, no había carros, uno aquí, que allá, muy raro. Las tiendas estaban cerradas, lo único que estaba abierto eran las boticas, el hospital, la clínica. La única clínica era la de la ciudad que nos daban las vacunaciones, pero no habían centros de médicos, no habían centros médicos. El de la botica te cuidaba, a veces si tenía una tos, sarampión, iba con la botica, nos daban como un líquido morado que te dejaba toda la boca morada, y todas las enfermedades, la ciruela y todo eso, porque eran esenciales, como dice, eran ministerios de misericordia cuando la gente tenía necesidad. No había Walmarts, no había nada de esas tonterías. Y todo estaba cerrado, hermanos. Y la única vez que vi yo a mi papá ahí sentado en el sillón, ¿verdad?, con su cara enojada, con tanto hijo que mantener. Y éramos 14 nosotros. Bueno, con mi mamá, papá, éramos 14. Así que nunca lo veía sonreírse a mi papá porque tenía las cejas como el diablo, no sé. Me decía mi mamá, anda, hijo del diablo. Me decía, con mi mamá se enojaba y yo decía, pues mira a mi papá, sí, soy el hijo del diablo. Pero hermanos, ay, perdónenme, pero eso es lo que éramos, como ellos. Pero lo que necesitamos ver aquí primeramente, rápidamente, para que no se tarde el día ya, para que se vayan a su casa a comer, es que hay mucha inquietud hoy en día, ¿verdad? Siempre estamos apurados, apresurados para todo, hermanos. Ya no tenemos tiempo para la familia, para
el recreo y decimos, no hay tiempo, ojalá tuviera otro día para hacer esto y esto, hermanos. Eso nos hemos traído nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la época y el siglo de el espíritu de esta época, hermanos, nos ha infectado a nosotros. ¿Sabe por qué los domingos ya no encuentran nada cerrado, muy raro? Porque estamos desobedeciendo a Dios. La gente está inquieta, no cree, es una gente irreligiosa, no creen en Dios. Y nosotros participamos de eso, hermanos. Ahora, no se va a enojar, bueno, enójese conmigo, está bien. A mí me molesta mucho, me encanta y me molesta al mismo tiempo ir a un restaurante, ¿verdad? Me encanta, pero ¿sabes lo que me molesta a mí ver en un restaurante? Los trabajadores que tienen que trabajar por mi culpa. Es domingo y pues claro, ya no se respeta, ¿verdad? La gente está bien. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, está muy inquieta, ya no hay reposo. Y nosotros ayudamos eso, hermanos, exigiendo servicios en un día que debe para nosotros ser un día de reposo, estarnos en la casa, descansar, adorar a Dios y no participar en la locura de esta cultura, de este mundo caído. Pero ahí andamos. No soy legalista. Usted vaya, no le voy a decir nada porque usted me va a ver en Walmart también el domingo. ¿Qué está haciendo el pastor aquí? Nada, vine con una línea para hincarme a orar a Dios. Aquí está. Me van a hallar en Walmart, hermanos. Como ya se me acabó mi café y mañana quiero café en la mañana, tengo que ir a Walmart a comprar mi café. Pobre gente ahí me va a ver así, por tu culpa tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero no. Y hay hermanos que tienen que trabajar los domingos, ¿verdad? Hermanos que pues su trabajo les exige que trabajen, es triste, pero así es. Es el mundo que vivimos, hermanos. Ninguna idea de Dios, un mundo idólatra, porque queremos más y más y más. Y mucha gente ve el domingo como un desperdicio, el día de descanso un desperdicio. Poder haber ganado, como decía Bill Gates, la única razón por qué no soy cristiano es porque ese día que apartan ellos, para mí es un desperdicio, pierdo mucho dinero. Y así la gente. Yo acostumbro que el domingo a mí nadie me molesta. Yo terminando me voy a mi casa, me pongo mis pijamas de Winnie the Pooh y me duermo. No sé qué, no tengo, pero descanso, no salgo para nada. Yo y mi esposa descansamos y nada, porque necesitamos recuperar, hermanos. Tenemos que descansar y honrar al Señor, oír enseñanzas y no les exijo que lo hagan ustedes también, ¿verdad? Cada quien, pues hay entre usted y Dios. Pero es importante descansar ese día que Dios nos dio, no andar como todo el mundo, hermanos, inquieto, un mundo inquieto, ¿verdad? Yo no salgo los domingos y mi hijo dice, papá, vamos a hacer cumpleaños de la nieta, ¿vas a venir? No, si es domingo, no. ¿Y qué de tu nieta? No, lo que me importa es qué de Dios y qué del Señor. Así soy yo, eso es mi. Pero hermano, lo que nos enseña el versículo 8 es 3 cosas, márquelo nomás. Versículo 8 nos enseña, primeramente, nos dice qué tenemos que hacer. Nos dice qué tenemos que hacer. Eso está en versículo 8. En versículo 9 y 10 nos dice cómo hacerlo, cómo lo debemos de hacer. Y luego el versículo 11 nos explica por qué, la razón. ¿Ok? Ahí los voy a dejar, porque quiero terminar esto temprano. Los voy a dejar ahí, como dicen, suspendidos. 3 cosas, estudie ese versículo, versículos 8, 9, 10 y 11. Y usted lo va a ver ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Dios que hagamos? ¿Cómo lo hagamos? ¿Y por qué? ¿Ok? ¿Y por qué? Este es de gran beneficio para nosotros. Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre. Dios en su misericordia, hermanos, nos dio un día de reposo. Un día que lo dedicamos solo para Él, ¿verdad? Para Él. 6 días trabajarás. El trabajo es bueno. El trabajo no es resultado del pecado, hermanos, porque Dios cuando crió al hombre, ¿verdad? Y voy a hablar más sobre esto el próximo domingo, si Dios me permite. Cuando Dios crió al hombre, lo puso en el huerto para que lo trabajara y lo cultivara. El trabajo es bueno.
El problema fue que el pecado, hermanos, maldijo la tierra, maldijo el trabajo, y ahora, hermanos, trabajamos y trabajamos y trabajamos, y eso no nos va a traer paz, no nos va a satisfacer, sino estar con el Señor. Por eso Eclesiastés, hermanos, habla de que el hombre, su trabajo, lo que gana de su trabajo, lo debe disfrutar, pero sin Dios no lo puede disfrutar porque es vanidad. Solo con Dios lo disfrutamos bien. Y ese es otro tema. Pero ténganlo en cuenta, hermanos, porque es importante para nosotros los cristianos reunirnos todos los domingos. No es porque estoy obligado, es para venir a darle gracias a Dios, el que nos salvó, ha provisto, nos ha dado la libertad, el Señor, para trabajar toda la semana, que es muy bueno, hermanos, trabajar toda la semana y luego apartar un día para esperar en Él y estar con Él nomás. Es bonito porque así recuperamos y así le damos la gloria y la honra a Dios y porque tenemos en vista siempre al Señor. Amén. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias. Bendito Dios por lo que nos has enseñado esta mañana, Señor. Eres buenísimo. Tu palabra dice que tú eres bueno y haces bueno, siempre lo bueno, Señor. Y te damos gracias que nos has apartado este día para que lo santificamos, para que lo apartemos para ti, Señor. Porque es un día bendecido, tú lo has bendecido este día, Señor. Tu bendición está sobre todo aquel, Señor, que se somete en obediencia a ti, Señor. Porque es para nuestro bien, no es algo que nos oprime, no es como Faraón que tenía a la gente bajo mucho dolor, mucha aflicción, que los tenía esclavizados, pero tú, Señor, nos das un día de vacación, un día de apartarnos, de dejar todos los quehaceres cotidianos, de todas las preocupaciones y los afanes de esta vida en un mundo caído. Y en este día, Señor, podemos sentarnos, podemos descansar, podemos reposar en ti y recibir gran bendición, Señor. ¿Cuántos, Señor? ¿Cuántos no son negligentes en esto, Señor? Por eso dejan de congregarse, dejan de pasar el día contigo, Señor. Este día no se trata de que, bueno, ya me tengo que ir porque tengo otras cosas que hacer, o yo tengo otro negocio, o seguir con el negocio de la semana. Este día es para decir, no hay otro Dios más que Dios, y su nombre es Jehová. Nada es más importante que tú, Señor. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Gracias te doy, Señor. Alabado sea tu nombre. Todo lo hiciste posible para nosotros. En el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén.